Dígame, por favor. Este, lo que pasa es que yo los deberes anteriores, que se los pasé al WhatsApp, yo no los he cargado a la plataforma aún. Y ahorita me doy cuenta que está cerrado. Ya les Ya. voy a ir subiendo progresivamente en estos días. Como les había mencionado, es más por el tema Ah, de que usted no lo se sube. pudo, no me habilitaron de manera inmediata. Entonces no pude abrirles como les estoy abriendo en este momento. Entonces ya para Ah, estos 2 días colocarles ya lo que tienen ustedes. Y si no, a ahí usted como ya está guardado en el WhatsApp y también en el correo electrónico, no creo que habría ningún inconveniente. Solo tocaría colocarle las calificaciones que yo ya tengo para poder en este caso continuar con el curso y poder sacarle ya las notas. porque en la plataforma estaban cargados, sino que no estaban subidos. Claro. Dice que no sé. Sí, ya les voy a colocar con nombres y todo para que puedan ir subiendo, ¿ya? Por favor. Pero creo que no me acordaba los temas, aunque sea les voy a colocar por las fechas que hemos realizado. Sí, profe, igual si no se puede, tranquilo. Usted es el que está calificando, pues usted ya sabe que entregamos de tareas y todo eso. Claro. Ah, claro, las calificaciones prácticamente ya las tengo. Usted es el que nos tiene por el cuello, por decirlo así, pues usted es el que pone las notas. Claro, no, no, Si dentro de esa manera. si subieron, dice allá en la sede y listo, y ya. Claro. A ver, vámonos un poquito en las investigaciones que ustedes enviaron. Vamos a coger 4 personitas, es decir, lo que han escrito eh, para poder seguir desarrollando aquí y poder seguir el otro tema, por favor. ¿Ya? A ver, el señor Pineda, empecemos, ¿ya? Por favor, señor Pineda, coménteme, ¿qué investigó sobre las características eléctricas de la corriente alterna, por favor? Listo, ingeniero, déme un ratito, solo le veo eh, el documento. Inge, le consulto algo antes de que el compañero nos dé lo que le acaba de comentar usted. ¿A qué se refiere el tema del colector de delgas? Así a breves rasgos. ¿Es X cosa? No sé. Ya vamos a ver en este caso a mediante ¿cómo se llama la práctica que estamos haciendo? Para verle de mejor manera, ¿ya? Electude. Ah, Sí. ya, chévere. Listo, ingeniero, le tengo el documento aquí. Bueno, yo le digo al micrófono. Sí. Ya, listo, ingeniero. Características eléctricas. Bueno, yo le encontré, sería, bueno, las características, por ejemplo, tenemos, comienza con naturaleza alternante, valor eficaz en RMS, la frecuencia y periodo, la amplitud, el factor de la potencia, la desfase y también la potencia en corriente alterna. Ya, sí, el documento. ¿Algo más que haya encontrado? La definición de cada una, ingeniero. Bueno, esas son las que encontré que son unos, eh, el que se divide, digamos, en los temas de que se divide en las características eléctricas de la corriente alterna. De ahí es bastante extenso, la verdad, ir buscando, por ejemplo, de naturaleza alternante, de valor eficaz en RMS, en frecuencia y periodo y todo eso. De eso solo le puse lo que es los nombres, la naturaleza, como le dije.
los Ya. temas, Bueno, perfecto. ingeniero. No habría problema, ¿ya? El señor Marcial, que por favor me ayude con lo que ha consultado sobre el tema de frecuencia. Tenga la bondad. Claro, ingeniero. Bien, lo que... Frecuencia, me dice. Sí, exacto. La frecuencia. Bueno, es el número de ciclo. eh, es el número de ciclo que se da en una onda, bueno, en una onda de corriente alterna que ocurre en un segundo. Su unidad está en hercios y sus valores en Latinoamérica oscilan entre 50 y 60 Hz. Ya. Una consulta, tal vez consultó en qué, cómo es la señal, si es cuadrada. Senoidal. Sí, Exacto. sí, sí. Perdón un ratito. Aquí lo tengo. Sí, la onda es senoidal y también se suele dar cuadrada. Pero ¿en qué casos nos da cuadrada? ¿Tiene ahí algo? Eh, Dependiendo de la aplicación, como puede ser, perdón, un momento. Ya. Bueno, pero un poquito más de específico, lo que nosotros nos referimos son al tema automotriz, ¿no? Entonces, ese tenemos que tenerle bastante claro. Ya, el siguiente, señor Villasís, por favor, ayúdame con el siguiente, Ah, con la ya, siguiente, ingeniero, ¿cómo se llama? ¿Perdón? aquí la tengo, aquí la tengo sobre la, generalmente es en senoidal, ¿Ya? aunque puede ser cuadrada, triangular en algunas aplicaciones. O sea, en este caso, esa cosita me gustaría que me explique lo que es el tema cuando él habla triangular. ¿A qué se refiere? Esperemos un poquito hasta que se conecten los demás compañeros, por favor.
Ya creo que estamos completos, ya. No sé si me puede repetir la pregunta que me hizo el eh, señor Valar. Eso parece que estaba, o era el señor Mendieta. No sé, si me comenta, por favor. Bueno, continuemos, por favor. Entonces, estábamos en la segunda pregunta, ¿ya? La tercera, por favor, el señor Defas, tenga la bondad. O ya le hice participar. Era tensión eficaz monofásica o tensión. Por favor. Listo. Tensión o voltaje es la corriente alterna, la tensión que varía continuamente con el tiempo, siguiendo generalmente una forma de onda senoidal. Y ahí ya consulté otra cosa. El tema de tensión eficaz monofásica. La Claro, tensión un concepto bastante corto, lo que usted haya entendido. claro, es esto, lo que le entendí. Es una corriente que la tensión varía continuamente con el tiempo, siguiendo generalmente en una forma de onda senoidal. Fue Ya, esto que determiné. perfecto. Ujú. ¿Con qué instrumento podríamos nosotros medir esa onda? Con, ¿Cómo es? Con el amperímetro. ¿Ya? También puede ser con No, no, pero en este caso para poder ver las ondas. osciloscopio. ¿Ya? Sí, no, sería así el osciloscopio. Claro. Bueno, estos temas prácticamente son lo que está en el sílabo, pero ahora entrémonos un poquito más a detalle en el tema de lo que son alternadores. Entonces, ya les voy a compartir la pantallita para que vayamos viendo las piezas y en este caso los elementos que tiene un alternador, ¿ya? Bueno, prácticamente eh, todos hemos visto un alternador. Entonces, es un poquito mucho más fácil poder entenderlo, ¿ya? Por favor, el señor Brian tenga la bondad que me ayuda en este caso leyendo todos los elementos. Listo, ingeniero. Buenas noches. Este, como en la parte izquierda tenemos la protección del ventilador, también tenemos el puente rectificador de diodos, el regulador, Perdón, creo que se me fue. Ya, ahí siga, por favor. ya tenemos también la carcasa, lo que es también el inducido o el estator, que yo le conozco como coronilla, el rotor, también tenemos el rodamiento que va en el eje, ya sea el rodamiento posterior y frontal. También tenemos la carcasa exterior y la polea. Ujú, ya. Una persona que no ha participado, el señor Giovanni Coro, por favor, para que me ayude leyendo esta diapositiva. Está el señor Giovanni. Ingeniero, disculpe, ¿le puede proceder la diapositiva solo para no se me... Inge, yo le ayudo con la lectura después. Gracias. Ya. A ver, por favor. Uno, el rotor, también conocido como armadura. El rotor es una parte giratoria del alternador que contiene bobinas y núcleos magnéticos. La rotación del rotor dentro del estator genera el campo magnético necesario para la inducción electromagnética. La segunda, que es el estator es una parte fija del alternador que contiene un conjunto de bobinas y núcleos magnéticos.
Las bobinas del estator generan corriente eléctrica mediante la inducción electromagnética cuando el rotor gira dentro de él. La tercera, que es el puente rectificador. El puente rectificador convierte la corriente alterna, generalmente generado por el alternador, en corriente continua, que es la forma de energía eléctrica utilizada para la mayoría de los componentes del vehículo. El puente rectificador está compuesto por diodos que rectifican la señal. Cuarto, el regulador de voltaje. El regulador de voltaje controla la cantidad de energía eléctrica generada por el alternador y la envía a la batería y al sistema eléctrico del vehículo. Mantiene el voltaje dentro de un rango constante para evitar sobrecargas o daños a la batería y otros componentes eléctricos del vehículo. Sería. La 5, que es la polea. La polea del alternador está conectada al eje del rotor y es impulsada por la correa del motor. La rotación de la polea gira al rotor, lo cual inicia la generación de energía eléctrica. Ya, sigan nomás los últimos, por favor, también. Ya, cojinete. Permite que el rotor gire suavemente dentro del estator. Está diseñados para reducir la fricción y el desgaste durante el funcionamiento del alternador. 7, que es la carcasa o la caja. La carcasa del alternador protege y contiene todas las partes internas. También sirven como punto de conexión a tierra para el sistema eléctrico del vehículo. La 8, que son los diodos. Los diodos son componentes eléctricos que forman parte del puente rectificador. Son responsables de permitir que la corriente fluya en una sola dirección, convirtiendo la corriente alterna en corriente continua. 9, que es escobillas o portaescobillas, como quien le dice los escarbones, ¿no? Algunos alternadores utilizan escobillas, piezas conductoras y un portaescobillas para mantener el contacto eléctrico en el rotor giratorio. Estas escobillas proporcionan la corriente al rotor para generar el campo magnético. La 10, que es la cubierta de ventilación. En algunos modelos de alternadores pueden haber una cubierta de ventilación para ayudar a mantener una temperatura adecuada durante el funcionamiento. Ya, perfecto. A ver, vamos analizando en este caso el despiece de todo este alternador. A ver, alguien que me vaya comentando aquí dentro del grupo, ¿qué es lo que se daña comúnmente dentro de este alternador? Las El escobillas, portaescobillas las escobillas y o los el carbones. regulador de voltaje. También los diodos a veces, ingeniero. Ya, en este caso, todos estos elementos, ¿por qué se dañan? ¿Por qué se llegan a veces, se dañan por el uso, en este caso por un voltaje bastante alto? ¿Por qué se llegan a dañar? Por los dos. Dije, los carbones se dañan por el uso y los diodos se queman por una sobrecarga o algo de la corriente. Ya, si en este caso nosotros tenemos una batería que está en mal estado, ¿creen que puede afectar al alternador? Sí, Siempre, Ya. claro. ¿Y a qué más puede afectar en este caso teniendo una batería en mal estado? Digamos, bueno, mañana también tenemos este tema de baterías, pero hagámosle una pequeña introducción, ¿ya? ¿Qué pasaría si nosotros dejamos una batería prácticamente en desuso? Le dejamos ahí en el suelo, dejamos digamos, unas 3 semanas hasta un mes y medio. ¿Qué puede suceder dentro de la batería? Se descarga y se daña. Se Ya, pegan las celdas. ya, aparte de eso, ¿puede cambiar la polaridad? ¿Creen que Inge, haya ese efecto dentro de la batería que pueda cambiar la polaridad? Yo les comparto solo, un pequeño anécdota solo que pasaría si estuviera demasiado tiempo les Ya. cuento pasando, qué sé yo. una pequeña historia, ¿verdad? A ver, coménteme, señor Brian. A ver, vamos A ver, ahí resolviendo ahí en este caso si haya algún tipo de conversatorio referente a esto. Dele. sí, porque ¿verdad? Una vez se me complicó revisar un vehículo y solamente vino por un problema eléctrico así normal. Y no podía, digamos, me confundía frecuentemente, ya que la batería tenía la polaridad cambiada. Es como que yo le pregunté por qué tenía así la batería y me dijo que a él se le había desgastado tanto la batería que cuando la llevó a cargar, la habían conectado al revés y le han hecho cargar al revés. Me explico. Por ejemplo, el positivo le habían puesto en el negativo
y entonces los polos no sé si se cruzarían, qué pasaría, pero al fin y al cabo la batería estaba al revés, cosa que yo ponía el multímetro de lado como manda, el rojo en el rojo y el negro en el negro, y me salía en el multímetro menos. E incluso para poder verificar el sistema eléctrico yo me confundía bastante, quería poner el lagarto en tierra y me salía como positivo. Sí, por eso yo pienso que sí, sí se cambia la polaridad con una batería, se descarga bien y aparte la hacen cargar al revés. Claro, esto sí es bastante común a veces en las baterías que se las deja sin uso. Entonces, lo recomendable es mejor estando, es darle carga. Entonces, ahí ocurre un fenómeno bastante interesante dentro de la batería, que no es de creer, ¿verdad? Pero sucede. Entonces, no solo puede dañar un alternador, ¿no? Va directamente a la computadora y a todos sus módulos. Entonces, tenemos que al momento nosotros de hacer cualquier tipo de trabajo, nosotros tenemos que coger nuestro multímetro y coger en este caso, ver el voltaje, cómo está. Si ya nos da negativo, eso significa de que la batería está en mal estado. Obviamente, si es que está cambiando la polaridad, ¿verdad? Entonces, no sé usted, señor Brian, ¿qué hizo usted? ¿Siguió con el diagnóstico o qué hizo después? Verá, yo acá le recomendé primeramente que tiene que cambiar de la batería, ya que aparte que me hace confundir a mí, también puede dañarse algunos componentes eléctricos. Y entonces, como acá la verdad, la mayoría de clientes y todos son de escasos recursos económicos, que los manes dicen, mientras son del carro, panas, pepa, no pasa nada. Sí, los manes, sí, sí, ya lo voy a cambiar, ya voy a solucionar ese problema, pero yo cumplí con la parte de decirles que cambien. E incluso también creo que eran de pueblitos así de la finca y no tenían a duras penas por ahí para salir a chequear las luces, hacer algunas cosas básicas y esenciales, porque aquí en la Amazonía sí es medio complicado, digamos, como para... Aquí más se revisa un poquito de vehículos antiguos y eso. Sí le recomendé que cambiara la batería, pero decían que no tenían económicamente para poder hacer eso. Profe, pero técnicamente, ¿qué es lo que sucede en la batería cuando se intercambia la polaridad? Tiene apagado el audio, profe. Profe, el micrófono. ¿Ya? ¿Ahí me escucha? Sí, ahí sí. Ya, dentro de la batería hay un fenómeno que en este caso, al momento de que se va descargando, se va haciendo el contrario a la polaridad. Entonces, es más por un fenómeno que hay dentro mismo de la batería. Exactamente, no he podido determinar, pero existe ese fenómeno. Entonces, me ha pasado con dos vehículos de que se le ha dejado ahí la batería. Entonces, al momento de colocarle, se colocó y empezamos a tener inconvenientes de ahí con el tema de algún módulo, todo eso, porque sí se quemó. Pero como en algunos lados se autoprotege, en este caso el vehículo, solo se volaron fusibles. Pero claro, obviamente, si es que no se tuviera esas protecciones, entonces se llega a comprometer la computadora prácticamente. Pero exactamente es un fenómeno que existe dentro de la batería. Entonces... Lo recomendable es de que si usted ve en una batería ahí que ya está mucho tiempo parada y no se le ha dado carga, es recomendable que primeramente revisen con el multímetro, en este caso positivo y negativo, porque sucede ese fenómeno, cambian las polaridades y a veces eso tiende a comprometerse algunos módulos, computadoras dentro del vehículo. Entonces, de eso le hablo de manera de experiencia. Entonces, eso es lo que le podría comentar. Ahora, ¿qué más podemos en este caso revisar dentro de este alternador? ¿Qué más se puede dañar en algo específico que tengamos? El colector del rotor. ¿Ya? El colector del rotor. Pero ¿por qué se llega a dañar este colector que usted menciona? Por el uso inadecuado de escobillas, a veces son muy duras, Ujú. porque tiene que ser de un carbón fosforado
que no le desgaste al cobre o bronce que tiene el colector. Ya, perdón. Estaba leyendo aquí un mensaje que dejaron. Eh, ya. ¿Qué más podemos encontrar? ¿Qué piezas más se pueden dañar? Digamos, aquí hay estos rodamientos de aquí. ¿Creen que se pueda dañar esto? Sí, Sí, ¿Ya? Inge, pero frecuentemente no es necesario hacerle mantenimiento cada 6, 7 meses al alternador y al motor de arranque. Creo que ahí se revisa también y se engrasan los rodamientos y se revisa las escobillas. Claro, pero preferible cambiar los rodamientos. sí, prácticamente es en un mantenimiento, cambiar todo ese tipo de elementos. Una por, en este caso, precaución, otra porque ustedes saben de que el alternador, ustedes van caminando y se prendió el testigo de la batería. Y estando, digamos, en un viaje, en un trayecto bastante largo, ¿quién le va a socorrer? Porque si en este caso fuera la batería, usted sabe que empujándolo prende y usted continúa su camino. Pero un alternador sí es bastante complicado, la verdad. Entonces, es recomendable de que siempre a sus clientes les mencionen el tema de una, un mantenimiento predictivo, se llama prácticamente esto, que obviamente le hace a de que su alternador pueda durarle mucho más y en este caso los beneficios de que no se va a quedar botado. Entonces, este tipo de elemento es bastante importante dentro del vehículo. Ahora, ¿ustedes creen que estos alternadores ya estén conectados ya directamente a la EQ? Sí, Exacto. Sí, ingeniero. Sí, obviamente que en estos tiempos, digamos en los carros chinos, en estos vehículos, ya tenemos ya señales de la computadora. Entonces, obviamente tenemos que tener mucho cuidado al momento de manipularlo, ¿no? Porque a veces el positivo está directo. Entonces, anteriormente nosotros cogíamos, hacíamos chispa y no pasaba nada, ¿no? Entonces, ahora sí tenemos que tener mucho cuidado para poder en este caso manipularle hasta al alternador. Entonces, esas son prácticamente las recomendaciones de todos estos elementos, pero ustedes ya prácticamente van conociéndoles. Entonces, eh, lo más esencial de todo esto es el mantenimiento para no tener problemas a futuro. Entonces, eso les podría comentar. ¿Alguna experiencia más que haya tenido con un alternador? Es de que el alternador en un Renault Sandero, yo lo dejé, digamos, 2, 3 días y se descargaba la batería. Se descargaba, se descargaba, se descargaba. Pasé unos 3, 4 días viendo en este caso en dónde había un consumidor, pero no me daba prácticamente alguna señal porque le revisábamos frecuentemente el tema del alternador. Entonces, al fin y al cabo, en 5 días empezamos a descartar muchos focos, empezamos a desconectar bastantes fusibles y el único que en este caso se mantuvo ya, se quedó ahí en este caso como pieza elemental, el alternador. Entonces ahí revisamos, vimos algunos manuales técnicos y en este caso determinamos que el alternador había estado consumiendo toda esa energía. Pero, ¿algún diodo, ingeniero? perdón. ¿Algún diodo? Debe de ser, porque ya internamente ya ese motor ya había sido manipulado. Entonces, Mm, obviamente que tenía dentro bastante silicona. Entonces el cliente nos había mencionado que había hecho un trabajo de mantenimiento preventivo. Entonces, había estado bastante dañado este alternador. De igual manera, tienen que tener en cuenta el tema de las ranuras, ¿no? A veces en Renault mismo tuve esa experiencia mismo de otro carro mismo, de que las ranuras, o sea, el mismo alternador le daba, pero en este caso la polea no, porque digamos era una de cinco canales y otro había sido de seis. Entonces, ¿qué me recomendaba? De que le corten la correa. No era lo ideal, ¿no? Pero en este caso, para solventar el momento, tuve que hacerlo. Pero con el tiempo, ustedes saben de que cuando no es del original, siempre queda esa brecha de que se va a dañar, ¿no? Y en consecuencia, se dañó. Entonces, ¿qué nosotros hicimos? Reemplazamos en este caso la polea del un alternador al otro alternador. Entonces, con eso solventamos, compramos otra correa de accesorios y el carro quedó funcionando. Entonces, ese tipo de experiencias hemos tenido. No sé si es que alguien más puede
compartir alguna experiencia para poder en este caso ya proceder En al que, tema ya en este caso de lectura y seguimos en este caso analizando estos en que tengo, elementos. tengo dos preguntitas. Las poleas también vienen con embrague en los alternadores y las escobillas no pasa nada si es que dicen unos, por ejemplo, hay clientes o alguien que pregunta que qué pasa si ponen unas escobillas de 12 y 24 voltios. Yo creo que sería lo mismo, ¿no? O tiene que ver algo del voltaje en los carbones. Y también de las poleas con embrague, si es que conoce algún vehículo o algo. Para mí creo que el Toyota es uno. Renault también. Ya, verán, yo en este caso sí he conocido ese lo que usted menciona. También he conocido, incluso hay tomas que vienen desde, bueno, en los de diésel, ¿no? Vienen tomas prácticamente que vienen al alternador y le lubrican ahí dentro lo que usted menciona. Entonces sí hay tomas prácticamente. Sí, Yo tuve un tema particular eh, en la semana pasada con una Beobra. ya. Eh, o sea, es común que a veces conecten mal el arranque o hagan una chispita y se vaya a las tierras internas de la computadora. Eso yo lo había visto bastante, pero recién tuvimos el caso de un cliente que se le había prendido el tema de la batería Ujú. y, y nos dimos cuenta que el alternador había estado en corto. Sí, entonces él trajo un alternador, lo cambiamos, pero ya las tierras ya se habían ido de la computadora. Y es porque las tierras de la computadora son solo unos hilos delgados de esas híbridas, entonces no saben aguantar ningún corto. Y me había pasado con el motor de arranque o chispazo en batería, pero en este caso también me pasó con un alternador. Bueno, le pasó al cliente, ¿no? Claro. Tocó Verá, reparar de paso computador y de paso cambiar alternador. yo le recomiendo que en el tema de las computadoras, en todo lo que es AVEO, esa es una microelectrónica prácticamente. Entonces son unos hilos bastante delgados. Por experiencia, ¿no? O sea, yo he reparado esas computadoras, eh, duran prácticamente entre 3 4 hasta menos dura y siempre tienen problemas. Más lo que se sabe dañarse es el tema del IAC, porque queda en este caso con una inestabilidad bastante fuerte. Entonces, al momento de que hacen ese tipo de cortos, el tema de la válvula IAC se queda en este caso acelerado. Entonces no da señal. Esa es la Y primera falla sensor de que, oxígeno, profe, y sensor de oxígeno justamente en estos claro, saberes. Súper claro, común. yo en este caso, como le digo, o sea, yo cuando ya veo ese tipo de fallas, y en este caso voy revisando primeramente el IAC, ¿no? Voy revisando ese motor perdón, la válvula IAC, no sé si es que, bueno, es un motor paso a paso, ¿no? Entonces, ese es un motor paso a paso que primeramente se abre y de luego en este caso se cierra. Entonces, para que tenga más o menos en cuenta. Entonces, voy revisando primero el IAC, luego voy revisando cableado. Cuando ya determino todo eso, veo que no hay señal prácticamente de la computadora, entonces ya veo esa inestabilidad directamente ya, y ya sé que no está, ¿cómo se llama? Funcionando de buena manera. Entonces yo ya al cliente le digo, ¿ya sabe qué? No, no, no perdamos más del tiempo y cómprese una computadora nueva. ¿Por qué le digo una computadora nueva? Porque ya me ha pasado con este tema de que suele quedar bastante bien al momento, pero con el tiempo la pega que en este caso no se coloca la ideal empieza a veces a tener inconvenientes. Y a lo menos al mínimo lavado o en este caso pulverizado se ingresa y otra vez viene por reproceso. Entonces, sería lo ideal. No es tan cara tampoco la computadora ahorita de la Veo. Creo que está entre valor de unos 250 más o menos. Entonces, no sé, en el tema del sensor de oxígeno, nunca le he revisado datos en vivo. Si es que tiene algún tipo de oscilaciones ya pasado un voltio o tiene o no empieza a oscilar. No sé si me puede eh, comentar sobre ese tema. Sí, no, sí, la profesora. A veces como estamos cerca de la revisión vehicular, Ujú, vemos que ya han cambiado el sensor de oxígeno, y toda la situación sigue dando sensor de oxígeno. Entonces, lo que nosotros vamos de una al MAF y revisamos el 5 voltios. Si es que está metido ahí un negativo, ya sabemos que la tierra de la computadora está ida. Entonces, ujú. ya la abrimos y dicho y hecho. O sea, el sensor de oxígeno no cicla,
y las tierras están idas. Entonces le abrimos las reparamos, vuelve a ciclar en pruebas y el cliente decide comprar, la compra, pero si no ya le mandamos reparada y ya cobramos nuestro billu. Claro, eso es bueno, si es que en este caso usted lo repara bien, pues excelente, ¿no? Porque ahí sí ya también ya ustedes tienen ya otro servicio más y cobran un poquito más, o sea, es también bueno, ¿no? Pero en experiencia mía no me ha quedado tan bien, la verdad. No sé si tal vez sea el tipo de silicona que se coloca o en este caso el tipo La mano es de claro, de la soldadura, ¿no? Porque esos son unos hilos que parecen de cabello, la verdad. Allá adentro son unos hilitos bien delgaditos, la verdad. Entonces sí es complicadito, la verdad. Pero bueno, O cada sea, uno tiene su la técnica, ¿no? clave, lo que nosotros, bueno, de hecho nosotros teníamos ahí acumulado algunas computadoras de Aveo. Y tenemos ¿Ya? un coleguita que sí repara igual bastante tiempo computadoras. Y él me dijo, ¿y por qué no le reparas? Le digo, porque está ahí a las tierras y no sabe quedar bien. Y me dijo, no, tú tienes que soldarle, él le atraviesa el puente de la tierra, como son cuatro extremos, ¿verdad? Le Ujú. une la una tierra del otro extremo y la tierra, la que está seguida. Y el truco está limpiarlo con tiner súper bien y rasparlo. Y agarra suela, porque normalmente uno cuando está metido en el cautín o la pistola de calor, la pega esa se vuelve a derretir y Claro. no permite la soldadura. Entonces Porque es uno un le pela, microgel lo que está ahí. sí, no le mandamos cubierto, pero pasamos ese puente al otro lado con un hilito de esos delgaditos Ujú. y se aterra bien. Bueno, o sea, así funciona, nos ha funcionado. Y ahí tuvimos la oportunidad de reparar tres, cuatro computadoras que estaban ahí botadas prácticamente. Cuando es, cuando es el problema ya, como las computadoras de la Rodeo, de todas las que son híbridas, ya se va el tema del inyector. La verdad no metemos mano porque ahí ya es muy delgada la suegra. Y incluso no estamos hablando de como las otras computadoras que tienen una resistencia o tienen unas patitas en la lectura, en la Claro. flash, alguna. No, esto ya prácticamente es pérdida. Entonces, cuando la Tierra se logró volar a tiempo, no afecta a los otros componentes. Se restablece la Tierra y la computadora vuelve a valer. Pero si es que no, ya se diagnostica. Si es que volvieron los 5 voltios nítidos, la computadora está funcionando perfecto. Automáticamente el sensor de oxígeno vuelve a ciclar. Porque, como le comento, o sea, la clave en esto que nos hemos dado cuenta es de una, meterle en el 5 voltios, ver si es que no está metido tierra, y si no cicla el sensor de oxígeno, no pasan la revisión. Por eso casi todos los aves, y a veces se ocasiona por un chispazo. El primer chispazo se va. Sí. Entonces, eso como compartiéndole. Claro, eso sí, como les menciono, o sea, es un aporte bastante bueno, ¿no? Porque como les menciono, o sea, han venido bastantes clientes del tema de que, digamos, solo por dar carga a un carro, hicieron en este caso mal el procedimiento y se fue en este caso la computadora y cuando viene y vienen y dicen, no, mi carro ya no está bastante inestable, entonces dicen en los semáforos siempre se me apaga, entonces se le indaga, ¿no? Al cliente, ¿no? A ver qué ha sucedido, qué ha pasado. Entonces ahí dice, bueno, es que yo le di carga de un carro al otro, entonces ahí es ya directamente ya a dónde vamos a ir. Entonces, es muy buena, ¿no? El aporte que usted nos da. Con todo ahí. Ahí le escribo si es que algún rato tengo el, el problema de alguna computadora de ese tipo, entonces ahí le estaré molestando porque yo la verdad no, a veces por no tener reprocesos, porque el tener un reproceso también en el taller es bastante difícil porque toca nuevamente gastar tiempo y obviamente a veces hay trabajo en el taller, entonces es preferible a veces tener esa opción, ¿no? De poder comprarse. Pero bueno. Vamos Sí, con avanzando ahí. gusto, profe. Ahí yo le he de pasar la imagen cómo se suelda y relativamente sencillo. Y lo característico en estos aviones es que el carro prende. O sea, nadie supone que Claro, la computadora está dañada, el vehículo prende. La inestabilidad es exacto. característica Eso de sí es este verdad. O sea, avión. el vehículo no tiene ningún problema. O sea, coge y avanza y en este caso se revoluciona bastante bien, pero al momento de que ya le quitan, en este caso, le suelta el pedal de freno y empieza esa inestabilidad. Entonces ahí ya no hay nada más que hacerle ya. Entonces Sí, eso. o sea, cuando ya muere la compu, es verdad que 280 creo que cuesta esa compu. Pero el tema es que uno ya, en los 280, esas no necesita reprogramación, solo cambio de BIN.
Entonces uno cobrará de repente por intercambio unos $50 como máximo con el diagnóstico. En cambio, en la reparación ya por lo menos se cobra el 50%, siempre y cuando quede bien, el 50% del valor de la computadora, que son $120, $150. Entonces ya representa un poquito más para el taller. Claro, y usted en este caso, ¿cómo le reprograma el código bien con el Opcom? Sí, con Opcom. Mm, está bueno. Dice, porque no he encontrado un escáner. Ah, y otra cosa adicional, no. En el tema de estos carritos, no. O sea, si ustedes colocan, digamos, el escáner y es mediante Bluetooth, los datos en vivos no les sale rápido, ¿no? Siempre se demoran y a veces es recomendable mejor colocarle algún escáner que tenga, en este caso, cable directo al puerto OBD2, ¿no? Entonces, para que tengan en cuenta ese tipo de cosas. A mí me ha pasado, ¿no? Porque he estado probando con el tema de Autel y en este caso con el TinCar. Y me ha pasado eso de que los datos de en vivo, digamos, para yo revisar un sensor map, necesito en este caso rapidez, ¿no? Porque primeramente el primer comprobamiento, ¿no? Le colocamos en le colocamos en, se puede decir en contacto, ¿no? Y ya puedo ver el primer valor. Cuando ya en este caso lo enciendo, lo prendo, lo dejo en relante y veo el otro valor. Acelero, veo otro valor. Desacelero y veo otro valor. Pero con este tipo de escáner es bastante lento, entonces, para que también tengan ese tipo de detalles, ¿no? Eso. Es Entonces, que ese ThinkPad y ese Autel, profe, es buenísimo. Es que claro, esos ya vienen J35, J2534 y son una barbaridad. O sea, lo mejor en este es Autel y ThinkPad ahorita. Y Exultan. claro, pero como le digo, o La sea, ya cuando productividad son muy buena. carros a veces incluso ya antiguitos del 2010 para abajo, ese tipo de herramientas es bastante complicado para diagnosticar cuando quiere diagnosticar por el tema de escáner. Si no, pues ya ahí se puede acomodar en este caso con el multímetro o el osciloscopio, ¿no? Eso, eso podría comentarles. Bueno, sigamos avanzando ya con lo último para poder terminar y hacer el tema práctico, pero ya se me va a terminar el Zoom. A ver, espérame un ratito. Compartir pantalla. Ujú. ¿Saben qué? Esperemos unos 10 minutitos, ¿ya? Esperemos unos 10 minutitos y empezamos nuevamente la clase. Porque si no, ya es lo último que vamos a ver en este caso con el tema de los alternadores. Esperamos unos 10 minutitos y con eso ya terminamos la sesión del día de hoy. Ya les mando nuevamente el link. Inge tiene apagado el micrófono. Ya, perdón, mil disculpas. Eso le estaba comentando. A ver si es que me puede ayudar el señor Araujo leyendo en este caso el enunciado y vámonos resolviendo. Le ponemos un poquito más complicado y vamos sumando puntitos para el examen del día miércoles, ¿ya? ¿Les parece? Bueno, Ya. Por favor, pre, Araujo, deme leyendo el enunciado y vamos resolviendo, ¿ya? ya. Preexcitación. Un alternador genera voltaje cuando el rotor gira y se excita.
La corriente que pasa a través de un rotor del alternador para producir el campo magnético se genera por el propio alternador. Para poner en funcionamiento esta autoexcitación, primero es necesario la preexcitación del rotor. El circuito de preexcitación funciona a través del interruptor de encendido y el testigo de la corriente de carga en el tablero. El rotor se excita para que el alternador sea capaz de generar corriente, para energizarse y asimismo durante la preexcitación se enciende el testigo de la corriente de carga. El voltaje generado por el alternador genera eh, D más, con lo que el testigo de se apaga. Dice haga clic en el alternador para abrirlo. ¿Ya? Vamos viendo. Vamos haciendo unas pequeñas aclaraciones. Cuando el alternador empieza su funcionamiento, ¿qué elemento hace que regule ese tipo digamos, de De electricidad y corriente. gas? Exacto, de corriente. El regulador de ¿Ya? voltaje. Pero ¿qué tipo de parámetro tiene que tener más o menos? ¿Qué voltaje? El de entrada, El- 12 voltios, si es en corriente de un carro pequeño de 12 voltios. Si no es de 24 con dos baterías, que hacen Claro, las dos. pero si nosotros en este caso cogemos un multímetro y al momento en este caso que le encendemos, todo ese el voltaje nosotros de medirlos en el alternador, ¿cuánto nos da? Cuando 12. ya está encendido. Cuando ya está encendido el auto. Ah, cuando está 14, encendido, genera 14 14.9. voltios. ¿Ya? Pero ¿por Cuando qué ya está puede? generando, genera 14 voltios. Ya. Y una pregunta específica. ¿Esos 14 voltios ustedes creen que entre hacia la computadora? Sí, Esos 14. porque, porque bueno, en el caso de los camiones Ujú. en los que yo trabajo, por ejemplo, son alternadores de carga inteligente. Ya. Cuando baja, porque esos camiones son a 24, pero cuando el alternador genera 28 voltios estables, prendido, todos los accesorios tienen que generar 28 estables y eso llega a la computadora. Y cuando baja menos de eso, ya comienzas hasta a fallar el camión. Ya. Pero ustedes Ajá. le ha medido dentro de la computadora o Sí, y ¿sí? porque hay un parámetro, porque en el mismo escáner que es de la marca, Ujú, y dice cómo testear el alternador con el escáner. Entonces, ujú, por ejemplo, tiene que ese voltaje de carga entrar ujú. al EDC, que es la Ya. computadora. Entonces ustedes han hecho pruebas en eso. Sí. Y justo ahora me pasó un caso con un alternador que pasaba de los 28 voltios y el camión se volvía loco, comenzaba a funcionar todo erráticamente. Ujú. Hasta que eso, como le digo, se le testeó con el escáner y nos dimos cuenta de que estaba subiendo más de 28 voltios, estaba llegando hasta 35 voltios en un caso, en este caso diré, y me tocó cambiar el alternador, reparar. Ya. Ujú. Pero con eso usted solventó ya en cambio ya Sí, el inconveniente. sí, todos los problemas que tenía el camión. Claro. Es que claro, todos los elementos que están dentro de un vehículo, ¿no? Siempre funcionan a un voltaje específico. Si no Ujú. tienes llega a ese voltaje específico, ¿qué va a pasar? No va a funcionar. Entonces, ahí No, obviamente tiene que o se claro, bloquea, en este caso se bloquea. claro. Bueno, en lo que son computadoras, en este caso, vienen ya a tener reguladores, la verdad. En los de los camiones, no les he estudiado muy bien, pero creo que deben de tener también el mismo principio, ¿no? Me tocaría un poquito más investigar, pero en las computadoras de vehículos pequeños siempre tiene unos reguladores de ahí dentro se diodos De rectificadores. los módulos de las Exacto. centralitas, me dicen, ¿cierto? Exacto. Entonces ahí adentro ya empieza a tener un poquito ya no va al 12 voltios, sino van voltajes un poquito más bajos. Entonces, ¿qué hace la computadora? Si todos en este caso tenemos en cuenta, ¿no? Que la computadora solo manda negativos para poder activar prácticamente cualquier actuador o en este caso el Sí. sensor, ¿no? Entonces tenemos que tener en claro eso. Entonces, para que más o menos
podamos ver y entender de que el alternador cumple una parte fundamental de que con con esto vamos a poder ver que van a funcionar otros tipos de elementos también, ¿no? Como los elevavidrios, en este caso las limpialunetas, todo lo que habíamos en este caso estudiado en el anterior módulo. Entonces, eso para tener un poquito claro, ¿no? Vamos con la siguiente, ¿ya? Usted mismo, por favor, ya, señor Araujo. Ya, cuando es capaz un alternador de generar voltaje, el ¿Ya? motor, el rotor debe girar, debe estar girando, verdadero. Ok, El testigo de corriente de carga debe estar encendido, verdadero. ya, El rotor debe estar excitado, verdadero. vamos a En, ver, que- ¿ya? en la segunda creo que está mal. Vamos resolviéndolo, ¿ya? ¿Qué dice? El testigo de corriente de carga debe de estar encendido. Debe estar Un juego de apagado. palabras, profe. Debe estar Debe estar apagado. apagado. Pero, pero para excitarle tiene que estar en contacto. Pero dice, cuando es Comprobémosle, capaz Inge. de A transducción, ver, Aquí dice compruébalo, a ver. encendido. Vámosle ¿Qué dice viendo, ¿ya? testigo? ¿Cómo está en este caso entre los tres parámetros? Y posteriormente ya lo vemos después, ¿ya? Con la corrección debida. mm, ya. Vámosle viendo, ¿ya? Ahí sí. ¿Sí? Lo ideal. Vamos, Entonces estabas solos con corriente continua, sin contacto. claro. Vamos viendo, ¿ya? Este sí, para un puntito, a Es ver. que ahí hablaba de testigo más que de contacto. Ahí hablaba de No, testigo, que es es que por importante. eso, es que para que se encienda el testigo, tiene que estar en contacto. O sea, con corriente 15 que llega al alternador. Pero Pero, A eso me refiero. él ya va a pero pagar cuando se encienda, entonces él no va a sí, estar presente todo el tiempo. también Por decía eso, que el rotor estaba pero por eso girando. dice, También ¿cómo se decía que el excita rotor el estaba rotor? girando. Vámosle viendo, ¿ya? Aquí lean nuevamente. Es que están todavía con la duda. Es que ahí dice clarito, el rotor está girando, entonces no va a estar prendido el foco del testigo cuando el rotor esté girando. Más por eso me basaba yo a la segunda pregunta. Pero sí, bacán, ya lo resolvimos. Ahora sí la siguiente, dije gracias. Ya, vamos ahí, ¿no? Me alzan la mano y vamos respondiendo, ¿ya? Con la explicación debida. Para un punto en la prueba del día del día miércoles, ¿ya? Voy. ¿Quién mencionó? ¿Quién se pronunció? Marcial, ¿Ya? ya, Sigue, por favor. aquí dice que gire la llave de encendido. Ya, le giramos la llave de encendido, ¿ya? Sí, ya está encendido ahorita. Ya, ahí Se cambió. enciende el Ok, testigo. Ya, ahí cambió y vamos viéndole, ¿ya? Ya está Se prendido. enciende el testigo. ya. ¿Qué pasa? Dice, el rotor empieza a girar, es falso, porque no está, o sea, el carro no está encendido, está abierto el switch Sí, nomás. sí, Ya, entonces eso es falso. Ya. La corriente pasa a través del rotor, produciendo así un campo magnético, sí. La corriente pasa a través del testigo de la corriente de carga, haciendo que se encienda. sí, En este caso sería el indicador, sí. sí. La corriente pasa a través del estator, produciendo así un campo magnético, también, sí. No, Si Aquí ustedes quieren, dice pueden señalarle ahí dentro de la plataforma misma. Ustedes tienen la opción de poder señalar. Y ahí tranquilamente se pueden dar las explicaciones ahí. Si es que ustedes gustan. ¿Qué le coloco? ¿Le coloco verdadero o falso? la corriente pasa a través del... eh, porque sería, en este caso tendría que cerrar el circuito con masa a través de la carcasa. Tendría que ser así. Ya. ¿Estamos seguros? ¿O quiere analizarlo un Sí. poquito más?
Inge, pero ahí está Sí, abierto el switch o está encendido girando el rotor. No se puede ver bien. Solo Ahorita está en en este, contacto ahorita nomás. está solo apagado. está en contacto. Ah, ya. Y no hay cómo aprenderle a hacerle girar el rotor. No, no hay. No, ya no me da la. Comprobar, ingeniero, comprobar. Ya, vamos, ya. Espérame un ratito, alguien escribió. Ya, vamos ahí, ya. Mm, La última era la falsa, Uy, creo, porque tiene que girar para hacer el campo magnético en el estator, ¿no? Que las cuatro son verdaderas. ¿Qué hago? ¿Le cambio, señor? Solo Póngale la la cuarta, última nomás cambia el verdadera, link. verdad, la última nomás, porque la primera no creo Sí, que. Inge, para mí la todas última es verdadero. falsa. Para mí Vamos, la Siguió por el última es punto. falsa. ya. Eh, ahí está. ¿Cuál era el señor que participó por 0,75 ahorita, ya? Que ya no salió toda la pregunta correcta. Todos. A ver, el apellido, por favor. Mendieta. Ya, espérame un ratito. Eso sígale analizando, ya, la otra. Sí, estamos. Ya en este caso, quien quiere ganarse, hágale en grupos de 4 personas, ¿ya? Para que se les vaya haciendo más fácil. ¿Qué pasa? Que dice que cuando el alternador genera voltaje, el testigo de corriente de carga tiene que Ah, apagarse. Porque aquí verdadero. dice Sí, es que es verdadero. verdadero. Cuando el alternador genera el voltaje, el rotor es excitado por el propio alternador. Para mí, no creo eso. Vamos, ahí ya están participando 2 personas. ¿Alguien más que quiera sumarse para el puntito? Inge, pero gire Estamos la llave, analizando porfa, ya. todo. Ya, Para poder verla ya. Claro, sí. Sí, El entonces segundo sí, sí también. verdadero es la segunda. Ajá, es verdadero. La tercera también verdadera. La tercera también es La, verdadera. la tercera también es sí, a ver, la segunda que A le ver, colocó, ¿verdadero o falso? verdadero después, Verdadero. profe. verdadero. Verdadero después. Ya, También verdadero. a ver, ¿quién más estaba participando? El señor, Y así, Mendieta, ya, señor Mendieta Villasís, y señor, Sí. Cuaical, Inge. ya, vamos ahí, ya. ¿Sí? Va en lo correcto, ¿ya? correcto. Vamos viendo. 10 puntos, 10 puntos. Vamos. Creo que tenemos 9 minutitos para poder resolver lo que sea unos 2 ejercicios. A ver, el señor Brian Cuaical, Mendieta, Villasís y alguien más dijo por ahí. Alguien más estaba participando, ¿o no? y Diego, así Inge. 2 veces. Ya, vamos ya por el próximo, ¿ya? Vámonos, ya. A ver, ya por todo el curso, ya. Vamos ahí. Por un punto todo el curso. Ya está un poco Bien, más ingeniero, bien. complicado. Listo, vamos a ver. A ver, ayúdense entre todos, ¿ya? Para La poder. primera sí. No La sé, primera es la falsa. primera No, solo toca elegir una respuesta, ingeniero. El voltaje generado por el alternador llega a Dmax. Yo creo que es la última, ingeniero. ¿Todos están de acuerdo? Sí, la Entonces, última, ingeniero, la última. ya es una nota para Sí, todos, ¿ya? Sí. sí.
La última. Ah, ¿Sí? Sí. no. Ya, correcto, vamos. Ah, Digo el Sí, sí, curso, ¿ya? sí. Ya, ingeniero. Ahí volteando. Ganado ese punto. Vamos, ya. Otro punto más para el curso, ¿ya? Vamos ahí. Exonerados el miércoles toditos. ¿Cuál es el? No. Ese es el Pero funciona el objetivo. circuito de Brexit. Ese es el objetivo del curso para que ustedes mismos aprendan mediante tipos de estrategias de este tipo El de rotor, plataforma. Vamos ahí, ¿ya? La última. La última. Sí, la última, Inge. Vamos ahí, ¿ya? La última, ingeniero. Ya, vamos ahí. ¿Sí? Vamos ahí. Bien. Ya no hay examen. Entonces, unas 10 más, profe, y de una vez. vamos viendo hasta donde avancemos. Tenemos 6 minutitos, ¿ya? Una Para que 10 ese más. examen sea de menos puntaje. A ver. Vamos ahí, ¿ya? Inge, el rotor es la parte que gira, ¿no? La parte móvil. Ya, ustedes me avisan o si es que pueden señalarme de ahí mediante de la pantalla, me señalan, ¿ya? Inge, aquí está el puntito. Ese es ese puntito de ahí. ¿Cuál de todos los puntitos de aquí? Justamente, ese es el que está ahí. Este de aquí. No, ese es No, no, más el, abajo, más abajo, es más el de abajo. abajo, el que está a Ese las tres. ese bobinado ahí Ese es el. el rotor. ¿Están, están seguros todos? Sí, hay que señalar Ese es el todo. rotor, ingeniero, Sí, sí, porque tiene dos sí, bobinas, un principio y un sí, fin nomás. sí. Sí. Vamos ahí. Esa misma es. Ahí está, Ya. los dos. Interruptor Siga, de por Ajá. favor. sonido. El de arriba. El de Con arriba, el 15. a la izquierda, ese Eh, es. eh, Ese, ese es interruptor. Switch. Vamos ahí. Testigos de corriente de carga, el foco, ingeniero. la D. ¿Dónde está la Eh, D más? Ahí está. ese es el Perfecto. testigo. Vamos. Sí. Y la Y La la batería. batería. batería, donde está más y menos. Ya, perfecto. 30 y 15, ¿dónde está 30 y 15? Vamos ahí, ¿ya? Desde arriba. Sí, ahí sí toca otra pregunta, creo. No, ya de aquí ya empieza lo otro ya. Vamos haciéndolo un poquito. Lo que avancemos, ¿ya? Porque ya faltan 4 minutos para terminar la clase. Vámonos ya. Ah, Ujú. En el rotor. Sí, en el rotor. Precio. No, No, en el Miércoles. estator, entonces. No, los dos es. Desconectan las 3 y 4. dos. Claro, No, en el nomás estator, solo uno. ingeniero. En el estator. vamos en el otro, ¿ya? No hay punto ahorita para nadie porque no lo lograron. Un comodín. No, vamos ahí. Alterno. El segundo. Un El voltaje segundo. Segundo, constante. Sí, el segundo, sinusoidal el de segundo. corriente alterna. Sí, Sinusoidal. corriente, Sinusoidal. corriente alterna sinusoidal. Esa misma. Es- Vamos viéndole, ¿ya? La que dijo el compañero. Esa es. Ah, Vamos ahí. Ya faltan 2 minutos, y no, ya quedó para el día de mañana ya. Ya creo que vamos 8 puntos, Inge. Vamos, 4 puntos tienen hasta ahorita. el estator. El estator es el donde están las tres bobinas. Sí, Ese es, Ahí, ahí. Claro, ante la estrella. Sí, sí, sí. Sí. ese es el estator. estator.
Y el rotor es El de más rotor es el Bueno, de donde está de más. Es sí. ahí. Ya. Vamos a ir con un puntito más. Hasta ahorita 5 puntos. Llevan 5 puntos, ¿no? Dele, Ya profe, que dije, acaba. Ya gracias. para que en este caso ya el examen les salga menos ya para ustedes. Listo, ingeniero, En gracias. pocas palabras ya tenemos 5/0. Exacto. Según la Y son calificación, 5 preguntas nomás. 5/10. claro, lo que pasa es de que ustedes no hacen prácticas, entonces la nota se divide. O sea, como me estaban explicando, es de 50% de cada parcial. Entonces ahí se divide en este caso 20% del examen y 30% en deberes y tareas. Pero en este caso del 30% sería, sí, ¿no? La mitad y mitad es uno de prácticas y el otro en este caso es del examen. Pero como no tiene examen, entonces ahí es complicado. Vamos de ahí ya. Hagámosle el otro. Órale, señálele, profe. Hágale clic en el alternador. Eso. Vamos de ahí. en eso, La rectificamos. primera. La primera. La primera. Sí, ¿no? Ya. Sí. Sí. Vamos de ahí. Dale. La última, vamos 7 puntos. 6. Vamos de ahí ya. Vamos a la última. ¿Qué tipo de voltaje produce después de la rectificación? Corriente continua. Continuo. O sea, va, eso. Cor- Corriente No, eso Voltaje. no es. No, no, cuadrada. ¿Qué eso hago? no es. La Cuad- última no es. Un voltaje de ondulación cuadrada. sería según el Onda gráfico. cuadrada. ¿Qué De tipo de voltaje? ondulación. La primera, Inge. Para mí la primera. ¿Qué hago? ¿Cuál le coloco? A La mí en cuadrada. medio. Esta es la Es última porque ya son las 10 de la la noche. cuadrada, la cuadrada. La en media, la en medio. La segunda, Digo la de yo, la mitad. Ya, la vamos segunda. ahí. La ¡Ah! Vamos mal primera. ya. La Bueno, primera. ¿Qué pasó? quedemos ahí ya. Para el día de mañana vamos a ver todo lo que es en el tema de baterías, igualmente la misma dinámica, ¿ya? Para ver si es que Listo. el examen prácticamente lo hacemos sobre 30, como no hay práctica, entonces esto hagámosle valer como práctica y el tema del examen para que le salga menos. Eso sería todo, ¿no? Para el día de Bueno, Inge. mañana sería la última clase y el día miércoles el examen de las dos cosas, ¿no? Igualmente estudiense lo que, de las preguntas que ya obviamente ya hicimos en la anterior semana, más de estas. Y con esto ya estamos ya listos para tener las calificaciones. Eso sería todo. Muchas gracias. Buena noche, ¿no? Listo, ingeniero. Gracias, igualmente. Buenas noches, compañeros. Buenas noches. Hasta mañana.